Para todos, para todas, ¿cómo están? Bien. Muy bien. ¿Quién va a dar la bienvenida? Hoy me toca a mí. Te toca. Bueno, primero gracias a todos por estar. Le damos la bienvenida a Miguel Fernández, que es el candidato nuestro de la unidad, la lista que se llama Unidad Radical para el comité de la provincia. Y bueno, está haciendo un recorrido por la séptima y empezó por Roque Pérez. Así que bienvenidos, Ale, Lourdes, que siempre está con nosotros. Así que bueno, nada, los dejamos a ellos que nos cuenten un poquito. Miguel, bueno, qué semana para el radicalismo, ¿no? ¿Cuánto para preguntarte? Pero bienvenido a Roque Pérez una vez más, que estuviste en la campaña anterior, en la campaña general, digamos, no partidaria. Bueno, contanos sobre tu visita acá en Roque Pérez. Bueno, un poco estamos empezando a transitar este corto camino de aquí a las elecciones del 6 de octubre, un poco llevando nuestro mensaje, nuestra propuesta de la futura conducción del partido, nuestros objetivos, los desafíos que tiene el radicalismo de la provincia de Buenos Aires frente a esto que vos mencionabas, ¿no? A todo este nuevo contexto político, nacional, provincial, cómo es la relación que va a establecer o establece el radicalismo bonaerense con el gobierno provincial de Axel Kicillof, con el gobierno nacional, y cómo llevamos nuestra voz, nuestra mirada hacia esa nueva discusión, ¿no es cierto? Y hoy está todo en debate, todo en discusión, todo en análisis, y es un momento también como desafiante, pero también esperanzador en el sentido de que hay una oportunidad de construir. Y bueno, esto es lo que venimos haciendo, lo hemos hecho en la campaña cuando me tocó representar a mi partido como vicegobernador, lo hago hoy como candidato a presidente del partido. Esto de venir, recorrer, trabajar con la gente que siente el radicalismo como propio y construir en conjunto, digamos. Yo vengo con una gimnasia de ser 8 años intendente y en definitiva trasladar esa experiencia de gestión a esto, a escuchar. Sobre todo creo que la primera etapa va a ser hay dos grandes desafíos: reunificar el bloque de diputados en la provincia de Buenos Aires y segundo, un profundo acto de reflexión interna acerca de qué representa el radicalismo, qué pretendemos representar de la gente y qué proyecto vamos a construir en conjunto para, no solo con una mirada electoral del año que viene o del 2027, qué proyecto de país, qué proyecto de provincia, qué proyecto de partido nosotros queremos representar. Recién dijiste algo que es escucharnos. Sí, claro. Y es algo que, bueno, lo hemos hablado con Carola en Nota también, con las chicas. La necesidad que no están teniendo ustedes, o que lo que están necesitando, digamos, es que los escuchen de arriba, de la presidencia nacional. Creo que va por ese lado también lo que decís, ¿no? Y te quiero sumar por ahí, si podés también darme tu reflexión sobre lo que pasó con los diputados nacionales que fueron sancionados en estos días por votar en favor del presidente de la nación. Sí, en primer lugar, esa palabra que es tan conocida pero que es tan difícil de practicar, el tema de la escucha, tiene que ver también con nuestras propias idiosincrasias, con nuestras propias historias. Yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires. Gestioné el territorio, esto significa estar en contacto estrecho con la gente, con las necesidades de la gente. Todos sabemos en el interior que los intendentes somos la primera ventanilla, que saben dónde vivís, cuando hay una necesidad te tocan el timbre de tu casa, ponemos la cara todos los días. Eso te da una experiencia y una gestión que es la de justamente escuchar. Hay que tener también un acto de humildad, de decir, hoy hay que escuchar más que lo que hay que hablar. Pero hay que dar esos espacios de escucha. Y para mí es importante asumir este desafío con la convicción de que yo no voy a compartir mi función con otras. Yo no soy diputado y simultáneamente candidato a presidente. No soy rector de una universidad y simultáneamente diputado y además pretender gobernar el comité. Yo lo que pretendo es 24 horas, 7 días a la semana, durante 2 años, dedicarme a full a recorrer cada uno de los rincones de la provincia para escuchar a la gente y a partir de esa escucha construir un proyecto. El proyecto no puede venir digitado de arriba
de un iluminado, 2 iluminados, 3 iluminados que dice esto es lo que tiene que hacer el radicalismo. Es justamente lo que hace que la gente se aleje del partido, porque no es escuchada, porque no es considerada, porque no es tenida en cuenta al momento de decir qué es el partido para nosotros. Yo vengo con eso, con mucha humildad, con mucha experiencia de trabajo, con mucha voluntad de trabajar permanentemente y como única función ser presidente del Comité del Radicalismo, con la mirada, con la idiosincrasia, quizás del interior, que nos hace pensar sobre todo la reflexión de alguna manera, a ver cómo lo puedo expresar, esta mirada quizás más realista de la vida cotidiana, no tanto de la superestructura. Nos lleva a la pregunta, ¿para qué queremos el poder? ¿Para transformar o para tener, como yo digo muchas veces, una cucarda más en el cuadro de honor? Tengo una provincia más. Formar parte de una estructura que nos es ajena. Bueno, no pretendo generar una dicotomía entre el porteñocentrismo y el interior de la provincia, pero hay bastante de esto en esta campaña. Dicen que el radicalismo se dobla pero no se quiebra. Da la sensación de que se puede quebrar, ¿no? Han cambiado mucho las cosas desde esa famosa frase de Alem a hoy. Pero la realidad es que lo que está pasando a nivel nacional también demuestra la crisis de la política y por supuesto dentro de la política del radicalismo. Al peronismo le pasan cosas parecidas y al PRO le pasan cosas parecidas. Hoy la política está en crisis frente al fenómeno Milei, que todavía no termina de ser decodificado ni por la política ni por la sociedad. Para mí particularmente es la manifestación del hartazgo y de la bronca de años de falta de respuestas políticas claras y contundentes, la falta de un proyecto de país y no de un partido político que lo que busca muchas veces es consolidar su poder territorial para hacer política en beneficio propio y no en beneficio de la gente. La gente se hartó de eso. Y él eligió, en todo caso, el exponente más disruptivo que podría haber sido Milei. Pero todo pasa en la vida. Llegará un momento de un nuevo equilibrio. Ahora, la realidad es que esto que está pasando, y no le esquivo el bulto, porque la pregunta tuya también fue en ese sentido, es que justamente hay que pensar ya a nivel nacional qué es el radicalismo, qué representamos. Quizás hay miradas en el partido que son contrapuestas, que tiene que ver con también las responsabilidades de gobierno. A veces, los que en todo caso muchas veces tienen una mirada alejada de la gestión, tienen una mirada más proclive a la confrontación y no tienen las responsabilidades que significa navegar en un mundo de acuerdos con los gobiernos provinciales, con los gobiernos nacionales, cómo llega la obra pública. Hoy hay una enorme crisis, no solo de representación, sino también de funcionamiento de una república. Entonces, en ese mundo es donde nosotros tenemos que discutir el radicalismo. Esto que ha pasado es claramente una crisis de representación del bloque. Y digo, está bien, está mal. Primero suena raro, convengamos, en que se vota una ley y los mismos que votaron una cosa, pocos días después votan exactamente en contra. La foto, a mi criterio, no es saludable porque vos podés fundamentar tu voto, pero la foto fue innecesaria con el presidente Milei porque da la sensación de un tome y daca. Justamente es una imagen más de casta, que es lo que Milei dijo que venía a combatir, que lo que es el posicionamiento que yo reconozco como legítimo, de decir, mire, me equivoqué o creo que hay que acompañar esto. Y después, esto no es la primera vez que pasa. ¿Y cuánto es el daño político que le hace al radicalismo esto? Es un daño importante, es un daño importante, porque insisto, para mí, en los partidos políticos, la fortaleza de un partido político está en la homogeneidad del voto de los bloques. Esto no solamente se discute muchas veces esto, se discute si cuando alguien dice me enojé con el partido, hago un bloque unipersonal, pero me quedo con la banca. ¿La banca de quién es? ¿Del partido o del candidato? Porque los candidatos muchas veces no llegan si no van con un partido. Sí. Entonces esto de usar un partido político para llegar a una banca y después hacerse el libre pensador, para mí tampoco está bien. Entonces digo, eso también requiere liderazgos en las conducciones de los bloques. Y esta crisis que hoy tenemos en diputados
la tenemos a nivel del Comité Nacional. Está claro, porque usted es el presidente del Comité Nacional, pero tampoco puede alinear el partido. Entonces, esto es lo que hay que poner arriba de la mesa de discusión seriamente desde la provincia de Buenos Aires, y si nosotros queremos conducirlo, vamos a conducir con la idiosincrasia nuestra de los bonaerenses, para un proyecto bonaerense, para los bonaerenses, no desde arriba, desde un lugar lejano. Miguel, ¿qué posicionamiento tienen ustedes contra estas políticas de ajuste de Milei? Mirá, primero que hay una cosa que la sociedad me da la sensación de que lo ha entendido y que todos, de alguna manera, nos ha caído la fecha. Hoy el país está fundido. Esta es una realidad, no hay plata. Esto que parece esa frase de Milei, parecería como que tiene cierta razonabilidad en la gente. Hoy lo que le pasa a muchos intendentes es que las demandas de hace 2 años atrás que teníamos los intendentes hoy no están. La gente no va a decir, quiero más obra pública, quiero... Dice, ¿qué voy a pedir si no hay plata? Los intendentes no tienen plata, los gobernadores no tienen plata, el presidente no tiene plata. Entonces, estamos en ese contexto de restricción presupuestaria. Acá lo que viene es una discusión muy fuerte, no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial, de la calidad del gasto. ¿En qué tenemos que gastar? En la eficiencia del gasto y en la equidad del gasto. ¿A dónde hay que apuntar todos los cañones? Hay una realidad. Hoy estamos consiguiendo, aparentemente, controlar la inflación a costa de un enorme sacrificio de ralentizar la actividad económica. Hay gente que pierde el trabajo, hay gente que tiene incertidumbre y no invierte. Parecería que el RIGI, que era la solución mágica, no sé si la es. Entonces, bueno, vamos a ver. Tenemos que ver. Digo, yo lo que escuché, todavía no he leído en profundidad el presupuesto, pero han propuesto una meta de inflación del 18%. Es una apuesta muy dura, porque si no se puede cumplir, pierde credibilidad el presidente. Y si la cumple, vamos a tener todavía recesión para un tiempo bastante más largo del que se supone. Entonces, digo, hay que estar preparados, la política y el radicalismo, todos nosotros tenemos que estar preparados para qué vamos a proponerle nosotros a la gente. Y no podemos hacer demagogia, porque no vamos a prometer lo que no se puede cumplir. Eso lo hemos entendido los intendentes. Cuando a veces el presidente habla de déficit cero, equilibrio fiscal, como una cosa, digo, eso es lo que hacemos cada uno de los intendentes. No podemos gastar más plata de la que tenemos. Y si no nos alcanza con la coparticipación y queremos aumentar mucho las tasas, los vecinos vienen y protestan en mi casa y además no nos votan. Y políticamente, en esta república, vos hoy también hablaste, dijiste república, ¿cómo afecta la situación con los gobernadores y el tire y afloje, y también cómo se representa en los municipios, ¿no? Para mí, digamos, más allá del estilo, del discurso, del contenido del discurso, la praxis política del gobierno nacional es igual a la del kirchnerismo. Nosotros le ponemos un nombre que es el populismo. Más allá de que las ideas parecen distintas, la práctica de la construcción del discurso, la forma en que se ejerce el poder es muy parecida o idéntica. Y hoy el presidente pretende alinear a los gobernadores en un país que es federal con la billetera. Ya les va a pedir, dijo por lo menos, un ahorro a los gobiernos provinciales de 60.000 millones de dólares. Digo, ¿cuánto significa eso en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuánto es lo que debería gastar la nación de los impuestos que pagan los vecinos de impuestos nacionales y cuánto le corresponde a la provincia de Buenos Aires? Es una discusión que yo la presenté cuando fui candidato a vicegobernador y dije que si nos tocaba hacer gobierno con Néstor Grindetti en la provincia íbamos a tener que discutir con la candidata a presidente en ese momento, Bullrich, los recursos de la provincia de Buenos Aires. Pero en un país federal, la administración de las provincias las ejercen por voto popular los gobernadores, no el presidente. Cuando hablamos de calidad institucional, que es un paso absolutamente necesario para el desarrollo, presentamos un esquema de funcionamiento de la justicia, de la Suprema Corte de Justicia, que va en contra de eso. Entonces, si queremos avasallar las autonomías provinciales,
si no tenemos respeto por las instituciones, si no tenemos respeto por los periodistas que ejercen su trabajo con una cuestión que es absolutamente natural, la libertad de prensa. Ahora, si cuando alguien lo critica al presidente, lo que consigue es que una campaña de trolls los lastimen, los ejecuten con fake news y demás, estamos en una disfunción de esa república. Y ahí es donde el radicalismo también tiene mucho para hacer y decir. ¿Qué pasa si el pueblo ya, porque ustedes estábamos hablando, ya está harto de todo? ¿Qué va a pasar? En el 2000 le dijeron que se fueran todos, no se fue nadie, están todos. ¿Qué va a pasar si hay una segunda vuelta así? Yo creo que la irrupción de Milei es una versión actualizada del de se vayan todos del 2001. Ahora, también con Milei no se fue nadie. ¿Verdad? Porque la mayoría de las segundas y terceras líneas de este gobierno siguen siendo lo mismo de antes. O sea que en realidad cambia el discurso, pero abajo no cambia demasiado. Entonces, la cuestión es realmente si queremos generar un cambio, hace falta generar renovaciones, miradas distintas, participación. Tenemos que hacer que la gente participe y por eso es la interna. Yo les puedo asegurar que nosotros trabajamos muchísimo para evitar la interna. Particularmente en lo personal me involucré de cabeza en lograr un acuerdo para evitar una interna y poder ponernos a trabajar inmediatamente en este proyecto que yo mencioné. Lamentablemente, por motivos varios, no se consiguió. Incluso esa búsqueda de la unidad se trató de hacer incluso después del cierre de listas. Yo me quedo con mi conciencia absolutamente tranquila y con muchos de mis colaboradores que trabajamos para lograr la unidad, aún cediendo lo que parecía razonable acordar y cediendo mucho más allá de lo que parecía que era necesario. Porque entendíamos que no había un ánimo. Ahora, estamos en interna. Y ahora es absolutamente necesario llevar estos mensajes a la gente que es afiliada del radicalismo, que siente el partido como propio, que no es una elección común y silvestre, que se están discutiendo muchísimas cosas de justamente cuál es la mirada de lo que tiene que construir el radicalismo de acá en los próximos 2 años. El sábado 21 se cumplen 40 años que vino por primera vez como presidente Raúl Alfonsín a Roque Pérez. Así es. ¿Qué diría hoy Raúl Alfonsín con todo lo que está pasando? Es una muy buena pregunta, porque yo empecé a militar en el radicalismo de la mano de Alfonsín en el año 1982. Y sigo adhiriendo a los ideales que me involucraron en la política en aquel entonces. No hemos sido exitosos, claramente. Pero después de haber pasado por 8 años como intendente y haber hecho mi aporte, yo vengo de la actividad privada. Y me volví a involucrar en la política porque mi partido me lo pidió y creo que hemos hecho una gestión en muchos sentidos ejemplar en Trenquelauquen. Pero hay deudas. ¿Qué diría Alfonsín? Primero que hay que seguir luchando. Que hay que seguir luchando por los ideales que van más allá de la situación coyuntural económica. Por esto que mencioné, el funcionamiento de una república y de una democracia. Esta democracia costó mucho conseguirla. Y hoy en el mundo está desafiada la democracia. Bueno, es nuestro deber como militantes políticos defender eso, defender los ideales de la igualdad y de la equidad, con equilibrio fiscal, no con déficit cero, equilibrio fiscal, que es lo que sabemos hacer nosotros, los que gobernamos los territorios, para mejorar la calidad de vida de la gente. Pero no hay que bajar los brazos, porque esto va a pasar, estos discursos de odio, de violencia verbal, de amenaza, de esta forma de hacer política que es novedosa, que no es la forma como hacíamos política en el 82, 83, a cara descubierta, con debate serio y profundo, y es otra cosa la política. Pero yo no me resigno a eso. No sé si quieren agregar algo y también contarnos a los afiliados cuándo pueden venir a votar, quiénes se presentan también, ampliar un poquito esa información. Sí, bueno, primero agradecerles a ustedes el tiempo que le han dedicado y por supuesto agradecer la presidencia del Comité de LUC, deja la presidencia con mucho esfuerzo la ha realizado aquí estos años y por supuesto felicitar a Carola, a Fernando que van a formar parte de la lista, bueno, Carola como presidente y Fernando como convencional. Y la verdad es que necesitamos más radicalismo en Roque Pérez.
Miguel ha explicado claramente cuáles son las razones que lo traen a participar en política y a ser candidato por pedido de todos nosotros de esta lista que se llama Unidad Partidaria, por el esfuerzo que hemos hecho para la unidad y que a pesar de que no se logró, creemos que hay que construirla el día después. Pero es muy importante para los que nos escuchan, porque es una campaña muy corta y tal vez seguramente no vamos a tener tiempo de pasar nuevamente por Roque Pérez. El 6 de octubre se eligen las urnas si el presidente va a ser alguien bonaerense de las filas del radicalismo del interior, alguien con un proyecto de provincia de Buenos Aires, o alguien que, como se dijo aquí, sin desmerecer a nadie, porque somos todos radicales, ocupa otros lugares como es la rectoría de una universidad y la diputación provincial, que obviamente quitan tiempo para un partido que lo necesita tanto hoy, y además con un proyecto más de cava, más de evolución, más de la representación de Martín Lustó en la provincia de Buenos Aires. Nosotros creemos que tenemos un radicalismo más genuino, un radicalismo que viene trabajando con las distintas presidencias. Digo, acá estuvo de presidente de la sección Gorosito, fue Alejandro Armendáriz también presidente del Comité Provincia, por supuesto Daniel Salvador, luego Maxi Abad. Tiene una identidad bonaerense, el radicalismo es más genuino desde las instancias de lo que necesita el radicalismo en el interior. Y me parece que Miguel tiene propuestas muy distintas a los anteriores, que son nuevas y que además tiene todo el empuje para hacerlo. Así que pedirle a los afiliados que acompañen, más allá de que acá hay lista de unidad, ese día va a haber una votación por 2 listas, que acompañen a Miguel y a todos nosotros, por supuesto. Vamos a ir punteando el padrón, vamos a ir hablándole a los afiliados de la necesidad de venir a participar. El partido tiene mucho que hacer, es un partido de muchos años, pero todavía el presente y el futuro lo tenemos que seguir trabajando, así que a no claudicar y por supuesto invitar a los afiliados que vengan ese día a votarnos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.